Bienvenidos a 1190 Radio Imagen. Estamos transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, y estás escuchando tu programa Un Curso de Milagros con Ariel Partida. Este programa es patrocinado por AP Graphics Pro, LR Publishing House y contactandoconlodivino.com. Esperamos que sea de tu agrado. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a través de la 1190 Radio Imagen, y hoy martes tenemos un programa extraordinario a través de un curso de milagros y que lo hacemos por 1190 Radio Imagen, lo cual usted puede comunicarse con nosotros a través de correo electrónico, y es 1190radioimagen@gmail.com. También puede hacerlo a través de nuestra página web www.1190radioimagen.com. Ya está funcionando, usted solamente tiene que dar el link y ahí usted se va a poder comunicar con nosotros y estar en contacto y ver los programas, y están ahí actualizados. Entonces hay muchas formas de podernos seguirnos a través de Facebook, a través de social media, YouTube, y bueno, pues esto es la información que quiero darles. Entonces les saludaría el Partida, y con cada semana pues gracias por seguirnos lo que es un curso de milagros a través de esta estación. Les recuerdo que ya pronto tendremos también otro programa que empezaremos, que es la obra y su autor. Estaremos analizando diferentes libros respecto a lo que dice cada libro con referencia a lo que quieren. Cada autor está prácticamente tratando de explicar, tratando de decirnos. Entonces, pues bueno, diciendo todo esto, pues arrancamos. Bien, hoy vamos a ver del capítulo 23, que se llama La guerra contra ti mismo. Así dice el capítulo 23, La guerra contra ti mismo. Y vamos a iniciar a leer la página 547 y el postulado número 2, el número 2. Entonces, página 547, 2. Y el tema es las leyes del caos. Así que ponga mucha atención porque este tema está interesantísimo a través de un curso de milagros. Y comenzaré leyendo, y dice así: puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen ningún significado y por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. No obstante, aparenta ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues, detenidamente, para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son, y no lo que quieren probar. Lo repito, y no lo que quieren probar. O sea, las leyes no están para que nosotros las estemos entendiendo a través de la prueba, sino a través de la comprensión. Entonces, continúo leyendo, dice: es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Siempre muchas personas, aquí voy a hacer un comentario, siempre muchas personas me dicen: Ariel, siempre Curso de Milagros se refiere a la verdad, pero ¿de qué verdad está hablando? Bueno, cuando se dice la verdad, no es la verdad de lo que tú sabes, o de lo que tú te imaginas saber, o de lo que otros dicen. Esto es verdad, o de lo que yo te estoy enseñando es verdad, o de lo que tú estás aprendiendo es verdad. No, la verdad está en lo que tú realmente eres. ¿Y quién sabe qué es lo que realmente eres? Aquel que te creó. Por eso dice, esta es la finalidad, la verdad de lo que realmente eres. Entonces, cuando tú afirmas eso y descubres quién verdaderamente eres, no eres aquel que tú crees que te estás tú imaginando o te estás tú evaluando, etcétera, sino realmente quién eres. Y esa es tu verdad. Cuando tú la descubres y te das cuenta de esa grandeza que tú eres, creada por simplemente un ser superior a nosotros,
un Dios como se le conoce a través de un curso de milagros, entonces es cuando tú ya sabes la verdad. Y todo aquello que tú crees que es verdad, pues obviamente no lo es. Entonces a eso se refiere a la verdad. Continuando leyendo dice, estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan ni necesitan valorarse, necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. Entonces dice, estas leyes se tienen simplemente que contemplarse y trascenderse. Contemplarse es simplemente observar sin hacer juicio, sin emitir significado, sin razonamiento, simplemente dice contemplación. No con los ojos, sino con los ojos del alma, que le llaman un curso de milagros. Pero bueno, esto lo vamos a entender. Entonces, aquí nos dice, para poder entenderlas, tenemos que hablar de ellas. Entonces, dice, la primera ley, continúo leyendo, dice, la primera ley caótica es la de la verdad. Es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y lo confiere realidad atacando lo que el otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Es decir, por poner un ejemplo, si yo estuviera leyendo demasiado, estuviera aprendiendo, wow, y me he leído libros y esto y el otro, y encuentro sobre una verdad sobre mí, y yo me imagino que el hombre tiene una funcionalidad así, Dios es así, entonces yo creo una realidad acerca de acuerdo a lo que yo me imagino y creo y que es verdad para mí. Entonces, ¿qué pasa si yo me confronto o empiezo a dar una clase o lo que sea, o me encuentro en una plática con alguien que es 100% cristiano, en donde dice que Jesús vino a dar la vida y a sacrificarse por nosotros y que Él es el Salvador de nosotros y Él es nuestro Dios y Él es el Hijo y que a través de su camino que Él debo de seguir es como yo voy a encontrar la salvación de mí mismo y que siempre Él fue tentado por el diablo y que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno de nosotros, ellos tienen sus propias ideas, sus propias creencias y sus propios valores acerca de su religión. Pero yo tendría los míos. Entonces yo diría, ellos están mal, pero ellos tienen derecho a decir, él está mal. Entonces dice, esa es la primera ley del caos. Atacamos aquello que verdaderamente nosotros creemos que es verdad. Pero lo tenemos tan arraigado que pensamos que es así. Entonces dice, eso es la primera ley del caos. Atacar aquellas ideas y creencias que tu hermano cree tenerlas y entonces esto se vuelve el primer caos. Atacar ideas. ¿Por qué? Porque está defendiendo su propia verdad. Lo que cree que está escrito y es así. De que el diablo existe, de que esto existe y de que cualquier cosa siempre es tentado. Entonces cualquier cosa que él haga mal es porque el diablo estuvo al acecho y lo tentó para hacerlo. Tiene la idea de que Jesús es su Salvador. Cuando Jesús dice, yo ya me salvé, ahora te toca a ti. Este es el camino que yo hice, si tú lo quieres hacer, hazlo. Y lo hace a través de un curso de milagros porque Él dice, la información que yo dejé en estos 2000 años se ha transgiversado bastante, que ahora se requiere una nueva visión de lo que yo quise enseñar. Por eso es un curso de milagros. Entonces dice, esta es la primera ley que hay. La ley de la verdad que cada uno defiende y que cada uno ataca al otro diciéndole quién tiene razón y quién no. Entonces es la verdad, siempre es esa. Queremos que
ellos entiendan lo que yo les estoy diciendo y ellos quieren que entiendan lo que yo, o ellos más bien quieren que entiendan lo que ellos nos están diciendo. Entonces la primera ley es enemigos, creamos enemigos. Ellos contra nosotros, nosotros contra ellos. Y así es en todo. Así son los que estudian ciertas disciplinas teológicas, ciertas disciplinas que Theta Healing, que Reiki, que imposición de manos, que cuarzoterapia, que acupuntura china, todos hablamos de energía y unos hablan que chakras y unos que hablan. Entonces es una mezcolancia y es un lío que nos hacemos porque cada uno defiende su posición y pensamos que esa es la forma en que lo único que vamos a trascender. Entonces dice, lo que creamos son enemigos en vez de alianzas. Pero bueno, esa es la primera ley. Y continúo leyendo acerca de la primera ley. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, porque al final de cuentas todo es ilusorio. Lo que ellos piensan y creen acerca de cada cosa que yo estudié y que mi maestro me enseñó acerca de la energía y el poder de la mente, etcétera, etcétera, dice aquí, esos son mis principios que me han enseñado para poder trascender y llegar y etcétera. Entonces, cuando uno defiende esto y cuando hay enemistades, los milagros, dice aquí, es el primer principio de los milagros, que es el impedimento. Y continuó leyendo, dice, pues establecer grados de verdad entre las ilusiones, porque al final es una ilusión eso que nosotros estamos pensando, haciendo que algunas parezcan ser difíciles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error, lo repito, cualquier clase de error puede ser corregido y precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad, es en vez de cuando se lleva la verdad, en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad de otra. Entonces dice, primero se convierten en enemigos, pero se convierten en enemigos de una razón que no existe y de una ilusión que también no existe. Y entonces es una enemistad que se genera por querer defender una verdad y una ilusión que verdaderamente no lo es. Entonces por eso hay tanta enemistad. Por eso las religiones han creado en cierta forma enemistad, aunque ahora ya se están uniendo más. Pero los musulmanes, a diferencia de los cristianos, cada uno dice que no. Y a diferencia de los que creen en Mahoma, a diferencia de los que creen en Buda, y a diferencia de los que son, etcétera, etcétera, diferentes denominaciones, pentecostés, betanianos, testigos, 1300 denominaciones. Entonces cada uno defiende. ¿Pero defienden qué? Una ilusión acerca de lo que verdaderamente es. Porque lo único que dicen Curso de Milagros, solo defienden la ilusión. Y eso crea enemistades. Entonces, ¿por qué? Porque cada una pensamos que es mejor que la otra y se crean enemistades. Y no, ellos no saben la verdad y esto. Bueno, un lío tremendo. Y esta es una de las primeras leyes que supuestamente impiden a que los milagros se den. Dice, continúo leyendo, la segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque. Es que no hay nadie que no peque. Y por lo tanto, todo el mundo merece ataque y muerte. Para un curso de milagros, Jesús siempre quiso decir lo que significaba lo que era pecado. Y para que un curso lo que significa es pecado. Pecado es una desviación del pensamiento. Eso es lo que significa pecado en lo que es arameo en aquella época. Deciste, pecaste, o sea, erraste en el pensamiento.
Es decir, la forma que estás pensando es errada. Entonces no va en el hacer, sino en el pensar. Y la gente piensa que pecado es porque hiciste esto, entonces mereces, dice aquí en la lección, entonces dice, pequé y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte por haber pecado. Este principio, continúo leyendo, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección. De que el error, repito, merece castigo y no corrección. Es decir, yo hice esto. Por eso Jesús, cuando me acuerdo mucho de esta parábola de la adúltera, que la encuentran ahí, que le van a apedrear y que él la defiende, pero no es que haya defendido porque le dicen, es que es una pecadora. Entonces él contesta, bueno, el que esté libre de culpa, que aviente la primer piedra. Y no es porque todos sean culpables, sino porque simplemente le decía, ¿por qué no dejan que ella aprenda de su propio error en lugar de que ustedes quieran corregirla? Castigándola. ¿Cuándo iba a aprender? Obviamente cuando una persona es apedreada, muere y no le dan la oportunidad de que pueda corregir su error. Entonces tú no puedes castigar a alguien. Por eso cuando un papá le pega al hijo y le está dando de nalgadas porque se le cayó la leche en la mesa y lo agarra a nalgadas y además le da de cinturonazos o cachetadas, etcétera, de ese tremendo estoy hablando. Y dice, ¿por qué lo corriges de esa forma? ¿Por qué no por qué lo castigues y lo corriges de esa forma en lugar de que él aprenda una lección? En lugar de preguntar, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasó? Y en lugar de escucharlo y decir, ¿qué sucede? No, sino a través del error, a través de lo que le llamamos ese error, castigarlo y darle una lección, un castigo por haber hecho eso. Entonces, continúo leyendo y dice así, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección. Claro, al momento de que tú castigas y das duro, entonces le pones fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo, interpreta lo que él ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Claro, porque él lo que cree a través de eso, que se equivocó, tiró la leche y tú le diste una paliza, él va creando juicios, va creando razonamientos. Va pensando que cada vez que la riegue en su vida o cada vez que haga algo así, merece ser castigado. Entonces cuando él llega a equivocarse, en lugar de ser comprendido, él busca que sea castigado. Y por eso sigue haciéndolo porque nadie lo castiga. Es el típico ladrón que sigue robando. Y cuando ya lo entrevistan en la cárcel, le dicen, bueno, ¿por qué robabas si realmente no querías hacerlo? Era porque era una forma de que inconscientemente lo detuvieran ya, porque él ya no lo quería hacer. Pero como no había nadie que lo detuviera, no había esa experiencia de error, entonces buscó hasta que alguien lo castigara. ¿Y qué buscó? Su propio castigo a través de la ley y a través del encierro. Quizá ahorita no lo puedan entender así, pero es en serio. Hasta que no platicas con ellos puedes entender muy bien cuál es el significado que esa persona estaba buscando a través de eso que él quería hacer. Entonces, continuando leyendo, dice, ahora parece que nunca jamás podrían ser uno de nuevo. Entonces, dice, los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Piensa en las consecuencias, continúa leyendo, piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora parece que nunca jamás podría ser uno de nuevo.
pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos, y su relación en una de oposición de la misma forma en que los aspectos separados del Hijo convergen únicamente para encontrar conflicto, pero no para unirse. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero, y su temor a Dios al que tiene entre sí, por ahora razonable, pues se le ha vuelto real, porque el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. Claro, hay madres que dicen cuando cometemos un error, ¡ay, Dios mío, ya ves! Ándale, síguele y Dios te va a seguir castigando. Yo sé que muchos lo han escuchado. Bueno, al menos a mí muchas veces sí me lo decían. Entonces nos ponen y nos presentan un Dios castigador. Entonces después cuando llegamos adultos o cuando llegamos a, no sé, sucede algo, digo, wow, Dios me está castigando. Entonces la relación que tú perdemos con Él ya no la volvemos a tener igual. ¿Por qué? Porque nos da miedo acercarnos a Él. Porque ¿con qué cara, si me está castigando, con qué cara me acerco yo a decirle, ay, me equivoqué? No, porque no te sientes digno. Porque la forma de educación y de formación que tenemos a través de la familia, esto es dura. En los anteriores, en nuestra niñez, a muchos de nosotros, quienes ya tenemos más de 50 años, así nos eran corregidos. Éramos corregidos a nalgadas, golpes, a como fuera. Pues que esa era la forma de la educación que había en aquellos tiempos. Hasta los mismos maestros nos daban con el gis, con el pizarrón, con el borrador, con la regla, pellizcos, jalón de cabellos, jalón de patillas, jalón de orejas. Y esa palabra de ándele para que se le quite. ¿Ya ve? Dios lo va a castigar. No haga esto. O sea, perfectamente me acuerdo. Entonces, la relación que dice aquí, la relación entre tu Creador y uno mismo, se empieza a quedar fuera. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. ¿Y con qué cara yo voy a ir a acercarme a Él si siempre he sido culpable? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo? ¿De qué forma lo hago? Si siempre me viene castigando. Entonces tú vas creando un resentimiento que ni siquiera tiene que ver exactamente con ello. Entonces, continuando leyendo, dice, en ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad y lo que debe pensar y lo que debe crear, creyéndolo como debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo y estar equivocado. Esto conduce, continuó leyendo, directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia de que su hijo tiene de sí mismo a odiarlo por ello. Claro. Claro que sí. Si en el primer caos nos dicen que hay bueno y malo, que alguien es mejor, que la verdad está, en la segunda ley nos dicen que el castigo y que cada vez que nos equivocamos merecemos ser castigados, entonces pues la relación que podamos tener es mucho menos fácil y además creamos un resentimiento hacia Dios y entonces el llegar a Él pues nos cuesta mucho trabajo. Dice, y por ende cuando tú vives una y vives la otra, entonces la tercera, es decir, que Dios cualquier cosa o mandamiento que Él haga, o por así decir mandamiento, sino cualquier cosa que nos haga ver que es la verdad, pues claro que nos rebelamos. Claro que decimos que está equivocado. Y por eso nos sentimos, ¿cómo pueden decir esto? Y yo mi propia experiencia sí la viví, en cierta forma.
Yo llegué a un momento cuando cumplí los 18 años, 19, era un rebelde contra ello. A mí mi madre decía, ay, agradécele a Dios que vas a la escuela y que tienes un trabajo cuando muchos no lo tienen, esa oportunidad. Agradece que tienes para comer. Y yo decía, mamá, ¿cómo voy a agradecerle a quién? ¿A quién le agradezco? Si el que se para temprano soy yo. Si el que se jode constantemente soy yo. El que a veces se queda sin comer soy yo. O sea, una forma tan beligerante de contestarle a mi madre, pero también decir, Dios no, en esto no está, estoy yo simplemente porque Él no hace nada. Pues Él toda su vida me ha pasado castigando y ahora agradecerle. Pero esa era mi idea que yo tenía. De esa forma, así me educó mi madre y después quería que yo agradeciera. Cuando yo, de niño, ya había creado tantos resentimientos a Él, ¿cómo le iba a agradecer si después de tanto castigo, según yo? ¿Sí entienden realmente lo que pasa? Entonces esto se va haciendo como leyes. Y entonces continúa leyendo y miren lo que dice. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. ¡Claro! Y era lo que me pasaba a mí. Se reforzó en mí el temor hacia Dios por este principio, dice, de que Él castiga y ahora estoy resentido con Él. Dice, y ahora se hace imposible, continuando leyendo, ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación. Pues Él se ha convertido en el enemigo que le causó y no sirve de nada recurrir a Él. La salvación puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna en el Padre y siente que su ataque está justificado. Claro. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Si Él me estuvo castigando todo el tiempo y me voy a acercar a Él, por favor. Entonces, dice aquí, ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios. E inaccesible a la ayuda de Dios, ¿cierto? Por eso mucha gente le cuesta trabajo y dice, si tú no revisas esta parte en ti, ¿cómo creaste esta enemistad? Primero, ¿cuál verdad te mostraron acerca de Dios? Esta enemistad que creaste acerca de Dios. Y después, ¿cómo te castigaron por culpa de Dios? Si tú no revisas esas ideas y esas creencias que te dieron de niños, como las que yo puse ahorita en mi ejemplo, pues ¿cómo las vas a trascender y cómo te vas a acercar a Dios? Si la relación que tienes estrecha con Él está completamente confundida. Esa idea que tienes. Entonces dice, esta se convierte en otra ley, porque entonces no te vas a acercar. Traes cierto resentimiento. Dice, y no hay manera, continúa leyendo, si no hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Claro. Desde allí es de donde todo esto se origina. No se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. No pienses que el ego te va a ayudar a escapar de lo que Él desea para ti. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego estima. Claro, el ego quiere que te quedes así. Y Dios dice, no, sal de esto. Por eso conoce esas leyes que te enseñaron, pero que no son nada más que de caos y de error. Y que el ego lo refuerza diciéndote, sí, Dios te castigó, entonces ¿cómo tú vas a acercarte a Él si Él te castigó? Tú solo quedas a ti mismo, tú solo tienes lo que yo hablaba cuando era joven, cuando dejé de creer en Dios y cuando no, yo decía vulgarmente, no, si el que se levanta temprano soy yo y el que se friega soy yo y el que hace yo, era el ego que me reforzaba esas ideas. Y aquí claramente lo dice, y dice, no hay manera de liberarse o escapar. Y continuando leyendo dice, desde allí donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final y Dios mismo parece estar poniéndose aparte de ello para derrotar a su Hijo. No pienses que el ego te va a ayudar a escapar lo que Él desea para ti. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego estima. El ego atribuye el valor únicamente a aquello que lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos,
que si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie, excepto a ti mismo. Lo repito, de acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puede quitarle nada a nadie. Y esta idea se da en el dar. Digamos que yo hoy tengo $100 y yo doy 50 porque los deseo dárselos a alguien que no los tiene y yo me quedo con 50. Pero si yo tengo estas leyes del caos, yo tendré que recuperar inconscientemente dentro de mi mente, tendré que recuperar esos 50. ¿Por qué? Porque el ego me va a decir, perdiste, ya no tienes 50, ahora tendrás que conseguir otros 50. Y entonces dice aquí, el ego le da únicamente ese valor que se requiere para que tú vuelvas a volverlo a encontrar. Y por eso esa ley de poseer, tú no das porque tienes esa ley del poseer. Posees, tienes. Generada por todo lo demás. Por todas las demás leyes. Entonces, de acuerdo con esta ley, la pérdida de otro, continúo leyendo, dice, de acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie, excepto a ti mismo. Mas las otras leyes no pueden sino conducir a esto, pues lo que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantiene oculto de ti. Entonces, esta es una muy buena lección. Claro, continúa, es muy larga, pero hoy vamos a ver la primera parte como esta. La próxima semana veremos la segunda parte y veremos cómo se desenlazan estas leyes del caos, las cuales tenemos que conocerlas para que podamos salir de ellas y evitar exactamente caer en ellas y que nos impidan acercarnos de una manera diferente al Creador. Pues muy bien. Esto fue un curso de milagros a través de la 1190 Radio Imagen. Yo me despido invitándolos a que nuevamente nos sintonicen y que compartan cada mensaje que nosotros tenemos aquí, cada aportación que damos de un curso de milagros. Y no antes de decirles que encuentren aquellas formas de caos que están en ustedes, búsquenlas, libérenlas y que la paz sea con ustedes en cualquier momento. Hasta pronto. Este fue un programa más de Mente, Cuerpo y Salud. Te esperamos la próxima semana y no olvides entrar. Este fue un programa más de Un Curso de Milagros. Te esperamos la próxima semana y puedes contactarnos en www.arielpartida.com. Por favor, comparte y no olvides dejar tus comentarios. Hasta pronto.